Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de la comunicación interpersonal, algo que está tan presente en nuestras vidas. Exacto, desde un simple hola hasta una conversación con un ser querido. Totalmente. Y para esta inmersión nos vamos a basar en un video de YouTube del canal Teocom que se llama Características de la comunicación interpersonal. Buenísima lección. Teocom explica este tema a veces complejo de una forma muy clara y amena. Sí, y lo que me gusta es que Teocom va más allá de lo básico y analiza las características específicas de este tipo de comunicación. Características que a veces, sin darnos cuenta, influyen en cómo nos comunicamos. Exactamente. Y ahí está la clave para convertirnos en mejores comunicadores. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, Teocom empieza hablando de la proximidad, esa cercanía física entre las personas. Recuerden el ejemplo de hablar con un compañero de clase o con el profesor. Claro, la distancia o la falta de ella cambia por completo la dinámica de la comunicación. Piensa en cómo te comportas cuando hablas con alguien cara a cara, comparado con una llamada telefónica. Es verdad. Y Teocom también nos recuerda que la comunicación interpersonal no se limita a dos personas. Ajá. Puede involucrar a varios participantes al mismo tiempo. Exacto. Imagina un grupo de amigos, una junta de trabajo, una familia cenando. Ahí la cosa se complica, ¿verdad? La cantidad de personas y la relación entre ellas añade otra capa de complejidad. Sin duda. Y hablando de complejidad, Teocom destaca la simpleza de la codificación y decodificación en la comunicación interpersonal, especialmente si lo comparamos con la comunicación masiva. Sí, usan el ejemplo de una conversación casual, donde expresamos nuestros pensamientos y la otra persona los entiende casi al instante. Es casi magia. ¿Cierto? Y hablando de magia, Teocom nos hace reír con la comparación de apagar la tele y terminar una conversación incómoda. Esa analogía es genial. Aunque sea graciosa, nos recuerda que no siempre es fácil salir de ciertas interacciones. Totalmente. Hay normas sociales y a veces no queremos ofender a la otra persona. Exactamente. Y hablando de matices, Teocom también explora la diferencia entre mensajes privados y públicos. Recuerda los ejemplos que dan. Desde una pregunta en voz baja entre amigos hasta anunciar el fin del mundo a todo el mundo. ¿Qué ejemplos tan gráficos? Sí, y es un recordatorio de que no todos los mensajes son iguales. El contexto y la audiencia son muy importantes. Totalmente. Y hablando de adaptar el mensaje, Teocom nos da el divertido ejemplo de cómo alguien le pediría un favor a su profesor comparado con cómo se lo pediría a un amigo. Es que la forma en que nos comunicamos cambia según con quién hablemos. Esa capacidad de adaptarnos es fundamental para una buena comunicación. Sin duda. Y Teocom también destaca la importancia del feedback inmediato en la comunicación interpersonal. Habla de las señales visuales y auditivas que nos permiten ajustar lo que decimos en tiempo real. Es fascinante cómo podemos observar las expresiones, el tono de voz y en base a eso cambiar lo que estamos diciendo para que nuestro mensaje se entienda. Es como un diálogo constante, una retroalimentación al instante. Pero claro, no podemos olvidar los obstáculos que Teocom llama ruido. Exacto. Por un lado está el ruido semántico, esa confusión que surge cuando el lenguaje o las ideas no son claras. Y por otro lado, el ruido ambiental, las distracciones externas que nos rodean. Imagina intentar tener una conversación profunda en un lugar ruidoso con obras en la calle. Imposible concentrarse. Teocom nos invita a ser conscientes de estos tipos de ruido para minimizar su impacto en nuestras conversaciones. Totalmente de acuerdo. Sí, justo hablando de eso, me parece súper interesante cómo Teocom conecta la idea de la codificación y decodificación con la simpleza y rapidez de la comunicación interpersonal. Basta. Porque a diferencia de la comunicación de masas, donde hay todo un proceso detrás en la interpersonal, es mucho más directo. Exacto. Y eso me lleva a otro punto que me fascinó, la importancia de adaptar el mensaje a la persona con la que hablamos. ¿Recuerdas el ejemplo del profesor y el amigo? Sí, me acuerdo. Es muy ilustrativo. La forma en que le pides a tu profesor que te revise la tarea no es la misma que cuando le pides un favor a un amigo. Claro. Teocom nos recuerda que esa adaptación, esa capacidad de sintonizar nuestro mensaje con la otra persona, es clave para comunicarnos bien. Totalmente. Y si hablamos de sintonizar, no podemos olvidar el feedback inmediato en la comunicación interpersonal. ¿Verdad? Es súper importante. Teocom lo explica muy bien. Sí, cuando estamos cara a cara con alguien, podemos ver sus expresiones o oír su tono de voz y ajustar nuestro mensaje al instante. Exacto. Es un sistema de feedback en tiempo real. En tiempo real, sí. Y hablando de elementos que pueden afectar la comunicación, Teocom nos habla del ruido, ¿no? Esos obstáculos que a veces interfieren en nuestras interacciones. Claro, el ruido semántico, por ejemplo, esa confusión que surge cuando las palabras o las ideas no son claras. Ajá. Pasa a veces sin darnos cuenta, usamos términos que la otra persona no entiende o damos por hecho que significan lo mismo para ambos. Y ni hablar del ruido ambiental.
Esas distracciones que nos rodean, el ruido de la calle y las notificaciones del móvil. Uf, sí, todo eso puede hacer que sea muy difícil concentrarse en la conversación. Imagina intentar tener una conversación seria en una cafetería llena de gente o con la música a todo volumen. Casi imposible. Teocom nos invita a ser conscientes de estos tipos de ruido para que podamos minimizar su impacto. Y lo que me parece genial del video es que no solo nos explican estos conceptos de forma clara, sino que también nos animan a ponerlos en práctica. ¿Te refieres a la parte donde dicen que ser un buen comunicador interpersonal no es un talento innato, sino una habilidad que se puede desarrollar? Exactamente. Y me encanta ese mensaje, nos empodera, nos dice que si bien la comunicación interpersonal puede ser compleja, no es algo con lo que nacemos. Es algo que podemos mejorar. Exacto, con esfuerzo y dedicación. Y creo que esa es la clave para aprovechar este deep dive. Teocom nos ha dado las herramientas para comprender mejor la comunicación interpersonal. Ahora nos toca a nosotros ponerlas en práctica. Totalmente. Observar cómo funcionan estos elementos en nuestras interacciones, ser conscientes del ruido, adaptar nuestro mensaje a la persona con la que hablamos. Pequeños pasos que pueden hacer una gran diferencia. Al final de eso se trata la comunicación interpersonal. No. De conectar con otros, compartir ideas y emociones, construir relaciones más sólidas. Y si podemos pulir nuestras habilidades en esta área, imagínate el impacto positivo que tendría en nuestras vidas. Nuestras relaciones serían más fuertes, podríamos resolver conflictos de manera más efectiva, incluso podríamos ser más exitosos en nuestros trabajos. Claro, porque la comunicación efectiva no solo se trata de evitar malentendidos, sino de crear entendimiento, fomentar la empatía, la colaboración. Totalmente de acuerdo. Y creo que el video de Teocom es un excelente punto de partida para empezar a construir esas habilidades. Sin duda. Nos invita a ser más conscientes de cómo nos comunicamos, de los elementos que entran en juego y de cómo podemos adaptarnos a diferentes situaciones. Y lo que me parece genial es que lo hace de una manera muy accesible, con ejemplos claros y un lenguaje sencillo. Incluso usan un poco de humor para mantenernos enganchados. Sí, y creo que eso es lo que hace que este video sea tan valioso. Nos ayuda a entender la comunicación interpersonal no como algo abstracto y complicado, sino como algo que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Y que podemos mejorar con la práctica. Recuerda lo que dice Teocom, al final, ser un buen comunicador interpersonal requiere esfuerzo. Pero es una habilidad que todos podemos desarrollar. Y justo hablando de la práctica, Teocom termina su video con una idea que me resonó mucho. Dicen que la comunicación interpersonal, aunque parezca algo natural, requiere de habilidad y práctica. Es verdad. Muchas veces pensamos que ya sabemos comunicarnos porque lo hacemos a diario, pero no es tan sencillo. Teocom nos recuerda que hay que ser conscientes de todos esos elementos que hemos visto: la proximidad, el número de participantes, adaptar el mensaje, el feedback, el ruido. No es tarea fácil. Para nada. Pero lo bueno es que Teocom nos anima a mejorar nuestras habilidades con la práctica. Sí, no nos dejan con la sensación de que es algo imposible, sino todo lo contrario. Nos dicen que todos podemos aprender a comunicarnos mejor. Y ahí está la clave de este deep dive. Teocom no nos ha dado solo un resumen de conceptos, sino un mapa para entender la comunicación interpersonal. Exacto. Nos han dado las herramientas para comprenderla mejor, para identificar nuestras áreas de oportunidad. Para construir relaciones más sólidas, más auténticas. Sin duda. Y creo que la mejor forma de honrar el trabajo de Teocom es tomar acción. Totalmente. Observar cómo funcionan estos elementos en nuestras interacciones diarias, ser conscientes del ruido, adaptarnos a la persona con la que hablamos. Pequeños pasos que pueden tener un gran impacto. Recordemos que la comunicación interpersonal es la base de nuestras relaciones. Claro. Y si mejoramos nuestras habilidades en esta área, nuestras relaciones serán más fuertes. Tendremos más entendimiento. Podremos resolver conflictos de forma más efectiva. Y quién sabe, hasta podríamos ser más exitosos en el trabajo. Exacto, porque al final la comunicación efectiva no se trata solo de evitar malentendidos. Se trata de crear entendimiento. De fomentar la empatía. La colaboración. Y creo que este video de Teocom es un excelente punto de partida. Sin duda. Nos invita a ser más conscientes de cómo nos comunicamos, de los elementos que influyen y de cómo podemos adaptarnos a cada situación. Y lo hace de forma muy accesible, con ejemplos claros y un lenguaje sencillo. Hasta usan un poco de humor. Sí, y eso es lo que lo hace tan valioso. Nos ayuda a entender la comunicación interpersonal como algo que podemos aplicar en nuestro día a día. Y que podemos mejorar con la práctica. Claro que sí. Recuerden lo que dice Teocom. Al final, ser un buen comunicador interpersonal requiere esfuerzo, pero es una habilidad que todos podemos desarrollar. Totalmente. Y con esa nota inspiradora, creo que es un buen momento para cerrar esta inversión profunda en la comunicación interpersonal. Muchas gracias a Teocom por este fantástico material. Y a ustedes por acompañarnos en este viaje.
Esperamos que hayan disfrutado de la exploración y que se lleven algunas ideas nuevas para aplicar en sus propias interacciones. Hasta la próxima. Let's go.